Las lunas nuevas son la semilla. La semilla que se hace este 24 de julio es en Leo, en el signo de uno de los luminares, es el más importante, Sol, el signo del Sol, el signo del Rey. Y es una luna nueva que se hace con unos aspectos muy interesantes a los planetas transpersonales. Vamos a amplificar este tema en nuestro clásico de los jueves con los Aragones, es decir, Negrito y Rafael. Querido Rafa, otro jueves más juntos. Querido amigo, querido Juan Carlos, ya estamos rumbo en agosto a cumplir 4 años del Clásico de los Jueves, ¿eh? Ahora después Precioso. vamos a estar viendo qué preparativo hacemos. Acá Negrito que ha tenido la Semana Bárbara, los saluda a todos. Por el momento no va a hablar, vamos a encontrar la forma que pueda hablar en un futuro, pero por el momento lo mantenemos así en silencio, calladito, anda bien tranquilo. Bueno, está mirando fuera porque pasan los perros, pero bueno, acá dice presente y saluda para mostrarse en esta luna nueva en Leo, justamente. Es una luna nueva que se va a realizar en 6 horas. O sea, este programa lo estamos haciendo a las 8 de la mañana Colombia, 10 de la mañana Argentina. Quiere decir que a las 14 horas y 11 minutos en Colombia tendremos una luna nueva, ya exacta a partir. Sin embargo, pues desde ya se siente, ya la luna está en órbita al Sol, ya podemos hablar plenamente con las energías que están en el ambiente y por eso decidimos hacer este programa hoy en plena luna nueva para ser mejores canalizadores de esta información, querido Rafa. Así es, querido Juan Carlos, esta luna nueva se va a estar dando a los 2 grados, a los 2 del signo de Leo, ¿sí? Comenzó hace poquito, hace 2, 3 días la temporada de Leo. Bueno, a ver, ¿qué estamos teniendo con esta semilla? Como bien decías, siempre yo considero que una luna nueva en Leo, puntualmente, tiene que ver con hacer consciente lo inconsciente, ya que Leo no solo rige el corazón, sino también la vista. Entonces es como abrir los ojos. Sobre todo porque la luna está en Leo, y eso es una característica de la luna en Leo, de buscar el afán de autoconocimiento, el afán de echar luz a aquello que tiene sombra, es como una necesidad emocional de la luna en Leo. Entonces, en este panorama tenemos que está ese afán de abrir los ojos, está ese afán de poder llevar a la claridad ciertas cuestiones que estaban ahí en el orden de lo inconsciente, y quién mejor que esté enfrente en oposición, que es un poco el aspecto, bueno, número uno de esta lunación, que es Plutón. Plutón oposición Sol-Luna, este Plutón que sigue por Acuario, este Plutón que sigue estando retro. Entonces, a ver, ya que Leo tiene que ver con aquella imagen que nos devuelve el espejo de lo que somos, de nosotros mismos, acá es como que Plutón está diciendo, bueno, a ver, aquello que creías que eras, vamos a empezar a desmantelar creencias que tenías que pueden no estar ajustadas a la realidad. Plutón viene y levanta la alfombra y dice, bueno, a ver, esto que creías que dabas por sentado que era en este proceso de claridad consciente que estás haciendo, vamos a drenar aquello que ya no sirve. También es un gran momento de empoderación, porque Plutón, siempre digo lo mismo, Plutón es poder. ¿Qué significa la palabra poder? Facultad y potestad para ejecutar acciones. Entonces, en esta oposición, que son 180 grados, que es un espejo, es como que este Plutón es como una gema que estaba ahí escondida, está diciendo, bueno, a ver, ¿dónde está el poder que reside en vos? ¿Dónde está el poder que reside en ti? ¿Dónde podés encontrar en el trabajo de minería mediante, de ir hacia lo profundo, aquel poder que no te estabas dando lugar a utilizar? ¿Sí? Muchas veces por temor, porque justamente hay que hacer ejercicio de ese poder y hay que tomar la responsabilidad de ese poder. Entonces un poco nos está trayendo esta invitación a todos. Mm, Qué bonitas descripciones que has hecho, Rafa. Sí, Rafa, y es que date cuenta que Plutón es el dios del inframundo, es decir, es el dios de lo oculto, de lo invisible. ¿En dónde aparece lo invisible? Em, en aquellas actitudes en donde nos hemos visto expuestos a una situación traumática, en donde no supimos cómo responder y para seguir conviviendo en la relación con nuestro entorno, hacemos un como si. Entonces, el como si es hago como si este susto no lo hubiera tenido. Hago como si esto no me hubiera dolido, ¿sí? Entonces,
¿Por qué? Porque a nivel social, digamos, voy a poner un ejemplo para aterrizar un poco más la idea. Los hombres no lloran. Un mandato familiar, un mandato masculino, de guerrero y punto, ¿sí? Entonces, vivo una situación traumática que me enfrenta a un inmenso dolor, una inmensa seguridad, y lo que me provoca es llorar. Pero si lloro, no le estoy mostrando la valentía que papá quiere que yo tenga frente a estos temas. Entonces tengo que hacer un como si. Externamente me pongo un como si estoy divinamente, esto no me afectó, no siento nada y por dentro estoy totalmente destruido. Entonces, por eso Plutón es el rey del inframundo, es decir, es el dueño de la verdad profunda, pero no queremos mostrarla a lo Leo, queremos estar mostrando la fachada del mandato familiar. Entonces hacemos un como si. Este enfrentamiento de esta luna nueva con todos los planetas en retrogradación, Plutón, Saturno, Neptuno, Mercurio, bueno, todos muchos planetas en retrogradación, está invitándonos a, como bien lo mencionaba Rafael, ser más conscientes, abrir los ojos hacia una percepción. ¿Qué tanto estoy haciendo de mi vida un como si? Para evitar un conflicto, para tener siempre la socialización y el intercambio de mejor manera, para evitar mostrar lo que realmente me está pasando. Entonces, al tener al Sol conjunción Luna, está abriendo una semilla para empezar a encontrar vocabulario sextil Urano en Géminis, perdón, trígono con Urano en Géminis y sextil a la Luna, ¿sí? Para encontrar un vocabulario adecuado de expresión que hasta ahora he restringido y que en este momento tengo la gran oportunidad de crear pasos firmes para validar, legitimizar lo que siento, lo que viví y no simplemente pausarlo y ponerle una fachada en pro de el externo, de los ojos de papá, de los ojos de mamá, de los ojos de un mandato, de los ojos sociales. Entonces, es una luna, para mí es una luna nueva de empoderamiento, como bien menciona Rafa, de esa palabra de, de darme el poder y la potestad para actuar de una manera más verídica, más desde mi centro, menos desde la apariencia, encontrar los lenguajes adecuados para expresar eso que he vivido como un trauma y que aparentemente debería expresarlo de una manera que nada tiene que ver con lo que me sucedió para seguir en unas fachadas absurdas. Bueno, esto que hablabas del tema de la impotencia, de la potencia, fíjate cómo son los dos polos de Plutón, ¿no? Un polo es el omnipotente, si se quiere, y el otro polo pasa a ser la impotencia. Entonces, qué buen momento, como dabas el ejemplo de los hombres no lloran, etcétera, para poder tener situaciones en donde hemos tenido impotencia por no haber podido justamente desplegar la acción. Entonces, esta es una suerte de nueva semilla para poder revisar aquellas situaciones en las que no hemos sido empoderados, que se entienda, con empoderado no estoy diciendo de pasar por encima del otro, estoy diciendo con tener la facultad y potestad para ejecutar la acción que se desea o que se necesita hacer. ¿Sí? Es como hacer ese salto o ir hacia adelante. Pues bien, en aquellas situaciones que nos hemos visto, si se quiere, paralizados, que nos hemos visto como en shock, que no hemos podido reaccionar, que nos ha pasado a todos más de una vez, justamente esta es la gran oportunidad para tampoco darse con un castigo, justamente porque no se pudo hacer en su momento. ¿Por qué? Porque estamos en una etapa de reconstrucción. ¿A qué llamo reconstrucción? Este Sol y esta Luna no dejan de tener un trígono con Saturno y Neptuno, que ambos están retrógrados en Aries. Entonces este Saturno retro está diciendo, bueno, a ver, aquellas situaciones que no se pudieron hacer en ese momento, vamos a construir, no necesariamente para hacer las mismas, pero para así no volver a pasar por una situación similar. Vamos a ir haciéndolo de a poco, es un Saturno retro, va construyendo las bases sólidas de a poco. Y lo acompañan los anhelos de Neptuno, es decir, bueno, a ver, ¿cuál sería aquella versión de acciones que yo quisiera hacer? ¿Cómo es que haciendo yo tal acción que quizá necesita de coraje, necesita de audacia, cómo me imagino haciéndola? ¿Cómo es que en mi cabeza, en mi película, me imagino que mi cuerpo está realizando esa acción? Eso lo hace Neptuno y lo materializa Saturno. Yo siempre digo que la conjunción de Neptuno y Saturno para mí es justamente para materializar todo aquello que estaba en el éter. Y justamente, como tiene un contacto con la luna no deja de ser aquello que se necesita desplegar, se necesita autoexpresar, se necesita mostrar, y el sol es quien acompaña como actor protagonista.
Siempre yo pienso que Leo, quizá pongo la vara muy alta, pero viene a dejar una huella en el mundo, siente que viene a dejar una huella en el mundo. A ver, yo creo que un poco en el inconsciente colectivo los últimos días, lo que circuló, que tiene que ver con esta luna nueva, fue, bueno, el fallecimiento de Ozzy Osbourne. Yo lo mencioné la otra vez, lo vuelvo a mencionar. ¿Qué sucede? Esta persona que falleció trasciende a quien le guste la música de metal o quien no le guste. Estamos hablando de una persona que inventó el género hace 50 años, que hace 2 semanas había dado su show de despedida, prácticamente se armó su propio funeral, ¿sí? Porque está con un Parkinson avanzado. Es más, él dijo que prefirió dejar los analgésicos contra el dolor justamente para poder cantar por última vez y despedirse. Y a las 2 semanas falleció. Como que necesitaba hacer eso, dejaba necesitar esa huella en el mundo, dejaba de decir, bueno, acá cierro todo lo que inventé y ya me voy. A las 2 semanas, ¡pum! Hace 3 días nada más. De forma sorpresiva, si bien él venía mal, fue muy pegado al último show, que fue muy emocionante porque se veía como una persona que ya no se, que se quería parar por momentos, que no podía, estaba dejando todo cantando lo último. ¿A qué voy? Que a eso llamo con legados que trascienden la obra misma o la persona misma. O trasciende a quien o no le guste la música, ¿sí? Entonces yo creo que es como para plantearnos, a ver, ¿nos animamos a trascender y a empezar a construir algo para dejar el día de mañana? ¿Qué legado vamos a dejar? ¿Sí? Me parece, este ejemplo de estos días me pareció muy icónico, esta luna nueva. No, buenísimo, sí, porque precisamente la lealtad que tiene Leo frente a ciertos parámetros de vida hace que, como es un signo fijo, eh, martilla y martilla hasta hacer florecer un proceso y generar un legado, ¿sí? Entonces, yo creo que ahí es donde, con la continuidad que voy generando, el sol llega todos los años al mismo sitio, todos los años cumplimos años, ¿sí? Es decir, y si somos leales a unos principios y a una visión, pues dejamos un legado finalmente. Y bueno, acá estamos todos los jueves a la misma hora durante 4 años. Y nosotros comenzamos el primer programa con una Venus en Leo, fue, o Venus Luna en Nueva Leo. en Leo. Después veo bien, pero Mm. algo en Leo fue. Venus en ¿Sí? Leo, si no estoy mal, sí. Venus en Leo, Mm, ok. mm. Y fíjate qué interesante porque este sextil de Urano es como para decir, bueno, a ver, ¿qué legados nuevos podemos empezar a dejar? Ya dejando la impotencia atrás con el trabajo plutoniano. Urano está diciendo, bueno, a ver cuáles chispas creativas aparecen nuevas para hacer que hasta ahora no se me había ocurrido, hasta ahora pensaba que eran ideas bizarras, demasiado disruptivas, demasiado alocadas. Es más, Urano siempre propone que la idea, cuanto más fuera de la norma sea, es la que va, no las ideas tradicionales. Y qué mejor que este sextil, esta comunicación de 60 grados entre la luna nueva y Urano, como para agarrar y justamente estar abiertos a la sorpresa y a los estímulos geminianos que están por todos lados de la afuera. ¿Sí? Me parece que es sumamente provechoso. Es un bellísimo aspecto, sí. Sabes que, bueno, ya pasaste a este sextil, pero quiero devolverme a este trígono que mencionaste de Saturno-Neptuno con, ¿sí? Fíjate que donde está Saturno es donde están las leyes o la norma o, o también la visibilidad social, por eso es regente de Capricornio, es donde se pone ya en alto los frutos de lo que he venido trabajando. Saturno representa eso. Neptuno, como regente de Pisces, representa las emociones que son volátiles, que son a veces muy incómodas, que son instintivas, espontáneas, naturales, que además son las que nuestro cerebro límbico tiene por excelencia y es nuestro mecanismo de defensa en muchas ocasiones. La emoción es mucho más sabia de lo que es la razón. La emoción nos ha acompañado desde el principio de los tiempos, mientras que la razón lleva pocos años en nuestra historia humana. ¿Sí? Entonces, el hecho de que Saturno, regente de como lo que se pone en visibilidad social, esté en una conjunción partir prácticamente, aunque en retrogradación, en el primer signo del zodíaco Aries, está ahora abriendo las puertas, está pariéndose con la ayuda de Plutón y Urano y todos los aspectos que van haciéndose. Es como si estuviéramos en un mundo en este momento en donde se contrae
y se amplifica, otra vez se contrae y se dilata, ¿sí? Es como si ya está por parir, ya está por parir. O sea, Saturno, Neptuno va a parir en el 2016 de lleno, pero está como en estos dolores de parto en donde para adelante y para atrás en muchas situaciones. Y para mí uno de los temas que va a parir es la legitimización, Saturno, de las emociones, del misterio, de, de me doy el permiso de sentir lo que siento, me doy el permiso de creer en lo que creo, me doy el permiso de abrir la perspectiva a mundos sutiles, es legitimizar cosas que hasta eso, ¿sí? Fíjate que cómo es de doloroso cuando tú le cuentas a alguien una situación que te sucedió en la infancia o en un proceso pasado y te dicen, y sigue pensando en eso. Ay, dele vuelta de hoja, eso ya no tiene sentido, al pasado pisado, o sea, como cambia la perspectiva. Cuando la importancia que a nivel de la psique, lo que sucedió en mi infancia no sucedió hace 30, 40 o 50 años, sucedió ayer, ¿sí? Y cuando yo legitimizo esa vulnerabilidad que sentí, y cuando le doy voz y palabras, y para eso el sextil con Urano es buenísimo, porque puedo encontrar mecanismos de expresión. Tal vez fui a ver una película, tal vez leí una novela y digo, esto que estoy leyendo aquí define perfectamente lo que yo sentí, ¿sí? ¿Cómo no lo había visto? Además, como no legitimizamos lo que sentimos, damos por norma que eso es así para todo el mundo y que así debería haber sido, ¿sí? Entonces ni me lo cuestiono. Cuando legitimizo, yo digo, bueno, pero yo por qué me sentía tan confundido en ese momento. ¿Será que es que esto lo tengo que ver desde otro ángulo? Permitirme evaluar mi emoción, mis emociones, dándoles permiso de existir, es empezar a hacer un camino de construcción individual. Y por eso, ese Saturno entrando con Neptuno en Aries es lo que sacó en otro momento de la historia humana a que ya no haya, em, no hayan personas trabajando porque les toca, sino con la libertad de hacerlo. Es decir, fue cuando se abolió la esclavitud, ese Neptuno en Aries. Entonces, desde esta perspectiva, cuando yo legitimizo mis emociones del pasado, estoy abriendo la posibilidad también, al darme cuenta de que existen, a no seguir subordinado a manera de complejo, como si fuera un esclavo de situaciones del pasado, en donde simplemente actúo y disparo mi vida por situaciones que sucedieron en el pasado, porque si legitimizo eso que sucedió en el pasado, lo veo conscientemente, me desato de la esclavitud de estar viviendo esos mismos problemas. Voy a poner un ejemplo. Te vas en tu coche, en tu carro o en tu bicicleta y de repente, por ir muy rápido, no respetas un alto, un pare y te estrellas. De ahí en adelante, cada vez que vas a pasar una esquina, eres supremamente cobarde e incluso evitas tener que tomar la decisión de pasar una esquina y quedas traumatizado y quedas esclavo de un trauma vivido. ¿Sí? Si en cambio tú dices, de acuerdo, asumo el error que no miré el alto, asumo la dificultad que tuve emocionalmente porque no estaba atento al camino, porque estaba chateando, porque estaba pensando en otras cosas, asumo mi situación, legitimizo todo el proceso que viví con el accidente, me doy cuenta de que lo viví, entonces empiezo a hacer un proceso de terapéutico para soltar ese tema, ¿sí? Y de esa manera no quedar atorado y esclavizado a que me traumaticé en las esquinas. Lo estoy poniendo con un ejemplo pues muy de un accidente, pero eso mismo lo podemos ver a nivel emocional. Por ejemplo, creemos en el amor incondicional, Sol en Leo, ¿sí? El amor incondicional es algo que debimos tener en la infancia por derecho propio, pero si no lo tuvimos y fue vulnerado ese amor incondicional, vamos a estar después de adultos tratando de encontrar el amor incondicional en toda relación que aparece en mi vida, cuando eso es imposible. El amor incondicional era para la infancia, pero quedo esclavizado a que medio me enamoro y le pongo el techo de que esto es el amor incondicional
con todo lo que sucede en la adultez, que por supuesto no existe el amor incondicional en la adultez. Existe límites, existe personas adultas que saben hasta dónde llegan las situaciones. Por lo tanto, no es incondicional, ¿sí? Entonces, a eso voy un poco a cómo terminamos subordinados por situaciones del pasado, por no legitimizar las emociones vividas en un comienzo. Sí, de lo que sí es que hay dos cosas interesantísimas. Una, que esta suerte de estructura o de mandamientos saturninos al estar en Aries son propias. A ver, imaginemos por un momento que estamos hablando de un Saturno-Neptuno en Capricornio. Eso tiene que ver justamente con eh, inyectarnos o de alguna forma idealizar aquellos mandamientos que ya están instaurados por una ley, ¿sí? Capricornio. Fíjate cómo en Aries tiene que ver desde el yo soy. Entonces acá es donde generamos una estructura que es muy propia, auténtica y que es legítima. Si estuviese en Capricornio no sería así. Aunque estuviese el planeta domiciliado. Fíjate qué interesante porque Saturno domiciliado en Capricornio y Saturno en caída en Aries. Yo veo mucho más propio eventualmente a un Saturno en Aries que a un Saturno en Capricornio. A ver, todo tiene un contexto, también tiene su parte de sombra. ¿Por qué? Porque un Saturno en Capricornio puede entender muy bien lo que hay que hacer, puede saber que hay que frenar en un semáforo, puede saber de que no tiene que mirar el teléfono por respetar las normas de convivencia, o un Saturno en Aries se puede armar sus propios mandamientos y decir, ah, no, para mí el semáforo cuando está en rojo es verde, y cuando es verde es rojo. Ejemplo. ¿Sí? Entonces todo tiene su lado B. Por otro lado, cuando hablabas de estos traumas que quizá llevan mucho tiempo o situaciones que llevan un periodo muy tiempo, y esto lo vas a saber definir mejor vos que yo, o decir mejor vos que yo como psicólogo, que el inconsciente no tiene tiempos de calendario. Como que el inconsciente no dice, ah, bueno, sí, esto fue hace 30 años, entonces como fue hace 30 años, listo, ya está. O sea, uno se lo puede decir uno a sí mismo, lo puede escuchar de otro, pero el inconsciente como tal no tiene esos mecanismos. Me hace acordar mucho, visto de otro punto de vista, una frase de Facundo Cabral que decía, no digas no puedo ni en broma porque el inconsciente no tiene sentido del humor, ¿sí? Va un poco por ahí. Entonces, justamente Saturno tiene que ver con el dios del tiempo, al estar retrógrado, nos invita también a poder ver cuáles son los tiempos para cada cosa. Justamente es una invitación a la prudencia, a la pausa, este Saturno retro, ¿sí? Es para eso. Y es para trabajar las veces en las que hemos pecado de audaces, justamente. Porque acá no se trata de que, como hay una oposición de Sol y de Plutón para empoderarme, tengo que salir a la calle con todo y a, no sé, como hacer cualquier cosa. No, la prudencia está de Saturno y Neptuno en Aries. Decir, bueno, a ver, hubo veces en las cuales te lanzaste o quisiste jugar con la adrenalina y no salió bien, bueno, no volvamos a tropezar con esa misma piedra. Entonces, realmente es una oportunidad de encontrar un punto medio, un punto en equilibrio en cual uno no va con todo ni tampoco uno se queda paralizado. Sí, qué pena, me distrae un momento porque me estaban diciendo que tal vez no nos estaban escuchando bien, pero creo y ya verifiqué en varias situaciones y creo que sí se está transmitiendo bien, entonces recomendaré a Ninoska que se le está cortando, que devuelva un poquito el video. Este video permite devolver unos minutos atrás y tal vez es un tema de conexión. O que revises si tienes abierto otro video dentro del dispositivo que de pronto está haciendo ahí un tema. Bien, puro Mercurio en retro, querido Rafa. Pero no, ya tuve acá realimentación en general y Luisa Fernanda Ah, ok. también que está en el máster Ah, mirando muy bien, muy bien. también me realimentó desde el otro punto que se está bien. Ok. Entonces, si está pasando eso, devuélvase en un poquitico y verán que queda mejor, ¿sí? Sí, no, tal parece que, porque no sé qué más hacerle a esto, yo creería que se está transmitiendo bien, ¿sí? Yo no noté No, ninguna no has novedad, nada. notado nada ya. No, nada, nada, todo bien. Perfecto, listo. Sí, entonces las personas que sienten que se está escuchando mal, simplemente devuelvan un poquito el video en YouTube y verán que ahí otra vez vuelve a normalizar, que tal vez es Ok. un tema así. Bueno, ni modo. Sí, 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 tranquilo. Listo. Bueno, vámonos entonces, Rafa, ¿te parece que nos vayamos a signo, a analizar este Vamos proceso? signo a signo. Sí, Sí. muy bien. Entonces, permíteme un momento, vamos a poner acá el Radix en Aries.
en ascendente en Aries. Es una forma de ir analizando los signos del zodiaco según vamos poniendo cada signo en el ascendente, nos va a permitir dónde cae la luna nueva y de así hacer la descripción. Entonces, esa es una descripción que podemos hacer tanto por signos como por casas. Tenemos entonces, para Aries, querido Rafa, ¿qué opinas que sea esta lunación de Leo para el signo de Aries? Para el signo de Aries, para Sol de ascendente o en Aries, o el grado 2 de Leo en la casa 5, cuando estábamos hablando antes aquello de los legados que se quería dejar, qué mejor momento para la chispa creativa dejar un legado en cuanto a hijo creativo, ¿sí? O en cuanto también a los hijos, de uno a los hijos físicos, qué es lo que se quiere inculcar desde la educación, no para que sigan en el mismo camino, sino para, dentro de los errores que uno haya cometido, poder inculcar lo que no hay que hacer, lo que sí se puede hacer. Es un gran momento para los que sean padres o madres de hijos físicos o de hijos creativos. Y también es un gran momento como para poder animarse a expresar justamente. Yo creo que para Aries es el signo que mejor le calza todo esto porque es... En la casa 5 está en las áreas de autoexpresión y es el darse permiso a mostrarse y es justamente el dejar de ocultarse si es que estaba ocultándose, ¿sí? Entonces, esto va acompañado de una gran capacidad de materialización con este Saturno que está involucrado. Saturno está de su lado, entonces está la capacidad de poder tener un poco el mando y el control de sí mismo para también cuándo actuar y cuándo no actuar. Yo creo que para Aries esta luna nueva lo llena de bastante prudencia también, Mm. para poder pensar las cosas más de una vez antes de hacerlas. Sí. Mira, yo creo que las lunas nuevas, como son una semilla, le está diciendo a Aries que gestione una semilla en donde legitimice sus emociones, le dé permiso a hacer más espontánea su parte emocional, lo que siente, lo que percibo de un ambiente, que también salga un poco de las expectativas sociales y del deber ser social que le está pidiendo un Plutón en Acuario en casa 11, en donde puede terminar coartando su expresión libre y si puede llegar a hacer esta deslegitimización y salirse un poco de estos mandatos y estos cánones, es una luna que está diciendo, tienes tanto potencial creativo, tantas cosas para dar, siempre y cuando eres supremamente auténtico, ¿sí? En estos días, preciso estaba viendo en la plataforma esta de Disney, me volví a ver una película que se llama Mulan, ¿sí? Divina, que No, es una leyenda. La leyenda de en ese momento los guerreros no podían ser mujeres. Y ella tenía su Shi eh, como una guerrera nata, era como una china, princesa guerrera, para ponerlo en términos occidentales. Es una película que se da en una cultura oriental. ¿Sí? Y cómo ella se disfraza de hombre para poder entrenar y tener todas las capacidades, pero justo cuando está en la batalla y se confronta con la bruja, le dice, tu Shi pierde poder porque no estás en verdad, no muestras lo que realmente eres. Pero mostrarse ella como una guerrera mujer era atroz, era fatal, porque iba a ser una deshonra, porque en ese momento la mujer no podía ser una guerrera. ¿Sí? Entonces, la película precisamente trata de cómo cuando ella se logra zafar de esos mandatos sociales, familiares y demás, y es una auténtica guerrera de corazón, mostrando su verdad, es cuando expresa todo su poder. O sea, para mí sería como el mensaje de esta luna nueva para Aries. ¿Sí? Sea auténtico, no date el permiso de legitimizar lo que sientes, lo que está en tu corazón y no lo que esperan de ti. Y eso hace que la creatividad florezca. totalmente, totalmente. Muy bien, Antes Rafa. de pasar a Sí. Tauro, pido un segundo que el negrito me abrió la puerta, así la puedo cerrar, que me entran los ruidos. Un segundito. Adelante, Disculpa. adelante, querido Aries. Fíjate abrirle. Bueno, bien. Aquí ya, digamos ¿Se que reinicié un momento restableció? la transmisión y mientras tanto, a ver si
para aquellas personas que tienen algún problema de mejora. Muy bien, querido Rafa. Vámonos entonces. Para Tauro. Correcto. Bueno, aquí para Tauro, solo ascendente, el grado 2 de Leo de la casa 4. Bueno, un poco lo que decías antes, ¿no? De cuando hay situaciones del pasado que uno no ha podido actuar o uno ha quedado paralizado, que quizá el inconsciente no tiene el tiempo calendario del pasado, si eso fue hace 30 años o hace 15 años, pudo haber sido hace 40 años, pero está el recuerdo vívido como si hubiese sido hace unas horas. Entonces, justamente, qué gran momento para Tauro para poder hacer una recapitulación al pasado, para poder generar justamente esa suerte de redimir aquellas situaciones en las cuales Plutón estuvo del lado impotente, ¿sí? Para poder agarrar y poder comprender lo sucedido. No es cuestión de volver hacia atrás para castigarse, ni mucho menos, sino para poder tener una comprensión. Justamente el Sol y la Luna lo que hacen en Leo en la casa 4 es echar claridad sobre temas del pasado, que podían estar confusos, podían estar difusos. Es un gran momento para Leo para hacer toda una recapitulación sobre todo lo que tiene que ver con el camino recorrido. Uy, sí, Rafa. Y es que pensemos en los luminares. Miremos cuando decimos, Rafa es un luminar, es decir, es un expresor de, ¿sí? O cuando miramos a nivel de la literatura, los grandes maestros o los grandes luminares que nos han acompañado. A nivel de la carta natal, entonces donde está el sol y donde está la luna, son los luminares los que nos dan ese norte, los que nos dan un punto de expresión, un camino, una visión, ¿sí? Al estar los dos luminares en una conjunción que se llama luna nueva, en oposición partida a Plutón en retro, y con un Mercurio en casa 4 también ahí en retro, ¿sí? Es como si los luminares estuvieran diciendo, vamos a empezar a hacer un trabajo interior profundo en donde nos vamos a reevaluar esos mandatos familiares, por qué es que hacemos las cosas, cuáles son nuestras raíces y los orígenes de todo lo que terminamos expresando en este momento de nuestra vida. Por lo tanto, para Tauro es como arrancar con fuerza y vehemencia a no seguir repitiendo historias ancestrales absurdas y banales, sino cuestionarnos realmente por qué es que estamos haciendo eso, con los ojos de quién es que estamos evaluando nuestra vida y mostrando el camino de lo que queremos hacer. ¿Será que más bien retomamos a nosotros mismos? Dice un sol conjunción luna en oposición a Plutón, con Mercurio en retro. Ahí va. Vuelve a ti, vuelve a tu centro. Volver a sí mismo, exactamente es eso, sí. Sí. Bien, Rafa. Para Géminis, ¿qué opinas, Rafa querido, que sea esta luna nueva en casa 3 o para los signos de Géminis? Bueno, para Géminis, para la casa 3, para el grado 2 de Leo de la casa 3. Qué interesante que también Mercurio, ¿sí? Este Mercurio retrógrado como regente de Géminis, esté en la casa 3. Y es un gran momento para echar claridad o para poder, a las palabras, a las conversaciones, y también para poder captar qué se estaba leyendo entre líneas, ¿sí? Como para echar claridad a aquello que estaba en lo subterráneo, en un diálogo, en una conversación. Es un gran momento para Géminis para escribir con una luna nueva en la casa 3, justamente para volcar las intenciones o volcar todo aquello que estaba ahí queriendo salir, que estaba queriendo erupcionar. Es una gran forma de sublimarlo para que eventualmente nos salga como un sable por medio de la palabra, ¿sí? Hay que pensar que sigue estando la luna enfrente a Plutón, ¿sí? Y viene de la casa 9, que este Plutón en la casa 9 puede decir, bueno, a ver, en un momento del pasado estuve del polo impotente, ahora estoy del polo potente, pero en la casa 9 me arraigo a ciertos ideales y los instauro de una forma muy soberana, ¿sí? Hacia el otro, casi como pasando por encima. Entonces, yo también podría un alto ahí. No deja de ser el eje 3-9, ¿sí? Y esta luna nueva lo que invita justamente también a Géminis es al hecho de que, como tiene sextil con Urano, que está de su lado, es el hecho de poder abrir un campo de posibilidades de navegación y de exploración enorme, desde la curiosidad, que de por sí es geminiana, y de lo que tenga que ver con nuevos estudios, también viene muy bien para materializar nuevos estudios, nuevos cursos, y también todo lo que tiene que ver con conversaciones con los colegas y hermanos, Mm. para echar claridad a todo eso.
Este Mercurio retrógrado viene a echar claridad a todo eso. No es que lo viene a confundir, ¿eh? No, correcto. Mira, Rafa, y además de esto que estás mencionando, yo quisiera decirle a Géminis que por no hablar una situación no va a dejar de doler, todo lo contrario. Lo que, lo que, de lo que no hablas no se muere, te mata más bien si no lo hablas, ¿sí? Que a veces decimos, ay, no, eso me duele tanto que ni lo hablemos. Todo lo contrario, querido Géminis, con una luna nueva ahí en Leo, airea la situación, háblala muchas veces, llórala muchas veces, ríela muchas veces, pero no la obvies, ¿sí? Con un Sol conjunción Luna y un Mercurio en retro ahí en tu casa 3, es un momento es más bien de buscar cómo lo expreso. A veces las cosas no son difíciles por lo que son, sino como se dicen, como se hablan. Las cosas todas se pueden hablar y hay que encontrar la forma y la manera de decirlas, eh, encontrando mejores lenguajes de comunicación. Yo creo que esta es una invitación para generar creatividad en el lenguaje, pero en el lenguaje no banal. Esto no se trata de, vamos a hablar de trivialidades, porque con una oposición con Plutón es, vamos a hablar de la vida y de la muerte, vamos a hablar de las cosas intensas y dramáticas, vamos a hablar de lo que duele. ¿Sí? ¿Y por qué no hablar de eso? ¿Por qué? ¿Acaso es que eso no es humano? ¿Acaso es que eso nos haría una mejor persona si no nombramos lo innombrable? Y esto es como una invitación a, hablemos de emociones, hablemos del corazón que lo tengo roto, o hablemos de esta tristeza, o hablemos de lo oculto, hablemos de este trauma, ¿m? Pero no lo pasemos desapercibido. Esto es a manera de semilla. Si yo en esta luna nueva empiezo a trabajar sobre esto, seguramente en 6 meses voy a sentir toda una liberación. Cuando la luna llena se haga ya eh, muy cerca a Plutón y en Acuario, ¿sí? En casa 9. Muy bien, así es para Géminis. Muy bien, vámonos entonces para Cáncer, querido Rafa, para Cáncer o que la conjunción del Sol-Luna caiga en casa 2. Muy bien, aquí está la gran oportunidad de poder utilizar aquellos utensilios, aquellas herramientas que no estaban en uso y poder hurgar dentro de ellas. Es un buen momento para reciclarlas también. Plutón es un gran reciclador, ¿sí? Saturno más quien construye de cero y Plutón es más quien agarra algo que estaba un poco roto y lo repara, esas cosas. Pero justamente esto es una metáfora para decir que es un gran momento, bueno, para lo que es cáncer, para todo lo que tenga que ver con actos que reparen la autoestima, ¿sí? Por la casa 2 actos reparatorios de autoestima, el hecho de no castigarse por situaciones en las cuales antes se pudo haber actuado distinto, pero si ahora está en una situación que se puede actuar distinto, sí es manos a la obra. Eso sí, pero esto es toda una reparación del tema de la autoestima y yo creo que es fundamental para cáncer que si llega a estar como atado en una suerte de vínculo que no lo está dejando prosperar, eso es para liberar, es como para liberar cadenas un poco, lo veo así, ¿sí? Desde la casa 2 como para también buscar esa autenticidad con entusiasmo y con fe, porque está Júpiter de su lado. Está Júpiter ahí en el ascendente, entonces está de su lado y qué mejor que tenga esa luz al final del túnel, no es agarrar y romper las cadenas en vano, ¿sí? Pero yo creo que tiene todo como para ir hacia adelante y decir, bueno, a ver, ya encontré el camino y es por acá. Y tengo el ángel de la guarda, Júpiter, que me acompaña, o guía. Uy, sí. Autoestima, valoración propia, todos estos son temas de casa 2 que cuando cae ahí una semilla, es como vamos a empezar a trabajar esta reevaluación del revalor que tengo sobre mí mismo, ¿no? Y al estar en oposición con Plutón, mira, se dice que Plutón salió a la superficie solo en 2 ocasiones, cuando estaba herido buscando un proceso de sanación con ello, y cuando salió por Perséfone, solo 2 ocasiones, ¿sí? Esto tiene que ver precisamente con la casa 2. Sale Plutón a la luz en una conjunción ahí en casa 2 por temas relacionales o por temas del cuerpo, ¿sí?
Y querido cáncer, si está saliendo una situación en relacional activa en este momento en tu vida o corporal con un síntoma físico, más allá de hacerte el loco con eso, date el permiso porque estás emergiendo Plutón, está emergiendo una situación del pasado allí que te va a permitir hacer una revaloración de vida. ¿Sí? Entonces, a lo que voy con esto es que te sucede el evento con una relación y quedas como herido del tema. Pregúntate, ¿cuándo más me he sentido de esta forma? ¿En qué otro momento en mi vida sentí esta misma situación que estoy sintiendo con mi novio, con mi amigo, con mi pareja, con el que sea? ¿Sí? Entonces te vas a dar cuenta que eso mismo lo sentiste de pronto con papá, con tu hermano, con alguien en la niñez, y es el mejor momento para hacer una reconexión y ponerle palabras nuevamente a esto, hacer una reprogramación para empezar a valorarte más y empezar a sentir lo valioso que eres y no quedarte en la subordinación de ese evento del pasado que simplemente busca apagar tu esencia, tu sustancia, tu vitalidad, porque sigues repitiendo algo que ya no existe, que fue en el pasado un estresor muy agobiante, pero que ya no está, ya no existe. O sea, ya te puedes liberar de eso y generar una nueva revaloración de ti mismo. Exacto, sí, sí. Un gran momento de restauración para Cáncer. Sí. Muy bien, Rafa, vámonos entonces para el signo que está cumpliendo años este mes y, y que con luna nueva allí pone en evidencia todo un trabajo personal. Para Leo. Bueno, para Leo, a ver, acá es donde Leo se ve a sí mismo al espejo con el afán de plantar una semilla nueva, de buscar una versión ideal, pero no es cuestión de subir 3 4 escalones en la versión ideal, sino es que es cuestión de poder enfrentarse a Plutón para hurgar dentro de aquello que hay que desarticular, que hay que desarmar, para poder destrabar alguna situación que no estaba permitiendo subir esos 3 o 4 escalones hacia la versión ideal. Entonces, quiero decir, si no estuviese Plutón, esto es más como eh, fluido, ¿sí? Si se quiera. Sería una renovación fluida, un contacto con ese espejo fluido. Pero como está Plutón, puede dar temor a lo que devuelva el espejo, ¿sí? Por eso, esos temores, como están en la casa 7, Plutón, se pueden proyectar en el otro. Y el poder se le da al otro. Entonces, cuando en realidad es el poder al cambio propio que se está proyectando en un otro. Entonces, yo creo que acá Leo, me parece que lo fundamental es que no dé más poder del necesario a la otra persona, ¿sí? Porque no deja de ser una respuesta a la falta de sensación de poder propio que se está proyectando en el otro. Sí. Uy, sí. Hay otro tema que quiero ver aquí también con Leo y es que lo que hablábamos al principio de las lealtades y de el legado, bueno, todo esto, fíjate que también mirándolo desde el otro punto de vista, Leo puede terminar siendo una persona supremamente terca con sus convicciones. Es decir, detrás de Leo hay un actor que tiene un libreto ya escrito y que no se sale del libreto, ¿sí? Y esta lunación, con tanto transpersonal activo y con tantos planetas en grado 0, 1 y 2, ¿sí? Porque está Plutón en grado 2, Saturno en 1, Neptuno en 2, Urano en 0, ¿sí? El Sol y la Luna también haciendo una conjunción ahí, la Lilith también en 0, o sea, muchas cosas en grado 0 que está hablando de inicios. Entonces le está pidiendo a Leo, rompe este libreto, estos mandatos que has tenido como una ley inamovible, porque esa ley inamovible que ha servido y ha sido muy útil, te está terminando de encerrar, de acorralar, ¿sí? Y necesitas, para ser más creativo, darte cuenta que todos esos mandatos evolucionan en el tiempo y que necesitan ser vistos desde otro ángulo. Para eso la energía transpersonal con una lunación con Plutón en 2, en el grado 2 y en casa 7 está diciendo, date cuenta que el mundo se ha movido, ha evolucionado, vas a seguir en serio metiéndole toda tu energía a unos mandatos o a una visión que ya incluso puede estar obsoleta. Entonces está pidiendo como que rompa ese libreto y me deje permear
de la incertidumbre de las nuevas ideas y de los nuevos momentos, eh, para hacer un proceso evolutivo, para regenerar cosas. Eh, entonces, en lugar de quedarme sufriendo porque lo único que estoy viendo es que el pasado ya no está funcionando de la manera que yo quisiera que funcionara, me doy más bien el permiso de decir, a ver, y entonces la vida, ¿a qué me está invitando? Que vea desde otro ángulo. ¿Sí? Gran momento leonino para Eliot. Bueno, querido Rafa, y llegamos a Virgo, o sea, lunación, luna nueva en casa 12. Bueno, para lo que es la casa 12, para lo que es Virgo, qué gran momento también como para poder encontrar esa autenticidad en pequeñas señales, en pequeñas sincronicidades, en pequeña serialidad de eventos que no tienen una aparente lógica. También en el mundo onírico, en el mundo de los sueños. Yo creo que es un gran momento intuitivo para Virgo, ¿sí? Además tengamos en cuenta de que está el nodo sur como diciéndole, bueno, bajemos la carga de Virgo y el nodo norte en Piscis, subamos la de Piscis. Entonces, con esta luna nueva yo creo que es la semilla, una de las grandes semillas de este pasar del nodo sur sobre Virgo para que Virgo sea menos Virgo, para que sea más intuitivo, más de epifanías, más de inspiración, más de conectar con situaciones que no necesariamente tienen una lógica utilitaria. Y yo creo que una de las inauguraciones o uno de los puntos inflexibles de quiebre es esta luna nueva en la casa 12. ¿Sí? Pero más que nada me agarro del nodo sur, del proceso que está haciendo el nodo sur, y esto es como un gatillador de ese proceso del nodo sur. Y también qué gran momento para que Virgo, que tiene a Marte de su lado, el nodo sur está con conjunción a Marte, dicho sea de paso, para no actuar de la misma manera que venía actuando. Esta luna nueva es bisagra para cambiar la forma en que se venían haciendo las cosas. Entonces, como Virgo siempre cree que el diablo está en los pequeños detalles, qué buen momento para desarticular esos pequeños detalles que están conspirando en contra. Yo creo que es excelente momento de cambio para Virgo. Excelente momento de cambio para Virgo. Está Plutón ahí en la casa 6, justamente también para hacer una muerte de rutinas y renacer de rutinas o dar vida a rutinas nuevas. Entonces está en pleno proceso de cambio, Virgo. ¿Sí? En la forma en que procede, sobre todo. Está como contagiándose más de Piscis, ¿no? Siendo un poco simplista. Uy, sí. Sobre todo que fíjate que en general a Virgo, pues Plutón le está entrando en un territorio que es suyo, que es la casa 6. ¿Sí? Entonces esto está pidiendo una serie de evaluaciones de hábitos, pero con esta lunación desde casa 12 está diciendo, mira, abre conciencia a que esos hábitos y esa rigidez y esa constricción frente a ciertas cosas viene de algo invisible, de situaciones traumáticas, que ya ese trauma no está vivo y que necesitas simplemente mirar en ese pasado, abrazar esas situaciones, darte cuenta en el adulto que ya te has convertido y que ese trauma no puede ser ya eh, exactamente igual porque ya hay un adulto de por medio. Entonces llega el momento de cambiar hábitos, hacer una renovación de vida. Eh, Esto yo lo veo también como que es una luna nueva para, para estar contigo, querido Virgo. Date tiempos, tiempos de reposo, tiempos de música, tiempos de meditación, tiempos de ensoñación, eh, tiempos para poder también limpiarte internamente. Es como si tú que eres una persona muy servicial y que estás siempre haciendo que las cosas sean eficientes de muchas formas, pues esa esponja con la que has hecho servicio está cargadísima. Aprovecha una luna nueva en casa 12 para encontrar vaciar esa esponja a través em, de los silencios, de, de la apreciación de un atardecer, de la apreciación del cielo nocturno, de sus estrellas. Mm, Eso puede llegar a recargarte profundamente para lo que se viene, que lo que se viene es en un mes estás de cumpleaños, en un mes vas a estar Ay, abriendo nuevos caminos, ¿sí?
Entonces es como busca un refugio, encuentra tu lugar seguro y date el permiso de vaciar tu esponja. Esto te va a ayudar mucho para todo lo que viene realmente con un Plutón pasándote por tu casa 6, que es un cambio de hábitos, cambio de rutinas radicalmente, ¿no? Y un empoderamiento de ti mismo. Ujú. Así es para Virgo. Bueno, Rafa, vámonos entonces para Libra, Rafa. Para Libra, gran momento para Libra o para el grado 2 Leo de la casa 11, justamente para ejercer el liderazgo grupal, para poder tener una visibilidad y un reconocimiento grupal en grupo de personas con intereses en común, en lo que tiene que ver con grupo de amistades, en lo que tiene que ver con proyectos a futuro. Yo creo que Libra tiene la gran posibilidad de poner en marcha los proyectos que tenía ahí guardados en el cajón a futuro, sean laborales, también los proyectos que quizá a priori podían parecer utópicos, tiene la capacidad de bajarlo a tierra o de poder afinar un poco el lápiz como para que sean realizables, ¿sí? Pero es un momento de acción para Libra. Yo creo que es un gran momento de acción para Libra. También recordemos de que este Plutón al estar en la casa 5 justamente es como para poder empoderarse a través de sus creaciones, de sus proyectos creativos. Yo creo que es un gran momento de inspiración para Libra, para todo lo que se viene. Y este Saturno y Neptuno están en su casa 7 en Aries, están enfrente. Entonces puede, cuidado de no proyectar, eso sí, la autoridad en el otro, ¿sí? De no que el otro no se cristalice con Neptuno y se lleve la autoridad propia, la investidura propia que Libra está buscando concretar. Eventualmente es muy bueno para pedir consejos a personas con experiencia, es muy bueno para pedir asesoramiento a personas que tengan un recorrido de los proyectos que Libra se vaya a lanzar, pero no como para agarrar y hacer de que el otro sea quien él manda más, ¿sí? Entonces va mucho de la mano de eso. Sí. Eh, Coincido plenamente con todo lo que acabas de decir y quiero simplemente sumar que la casa 11 es una casa de previsión y del cuento que nos echamos para vivir un futuro, ¿sí? Al estar esta lunación allí activando en oposición a Plutón, está diciendo hasta dónde vas a seguir echándote un cuento a veces falso en pro de mantener un status quo social. Entonces es como regresa a ti mirando cuáles son realmente los sueños con los cuales tú te podrías construir y no con los que construyes a otros. ¿Sí? Dale, dale. Perdón, me acordé de algo. Me acordé mucho de algo. Bueno, yo trabajé muchos años en inmobiliaria, muchas veces en barrios que por momentos eran bastante exclusivos y demás. Y me acuerdo de casos de personas que estaban ahogados de deudas, de expensas, de que, vistes, como que era realmente un momento lógico de dejar cierta fachada laboral y bueno, eventualmente ir a un lugar que no sea exclusivo. Pero era difícil hacer entender de que era un momento para eso. Y quiero decir, no porque uno tenía que hacerle entender nada, sino que la persona misma capaz mostraba de que no quería, como decimos acá, bajarse del caballo, ¿no? Como que había que de repente quizá, bueno, hay que vender la propiedad, hay que pagar las deudas y después volvemos a reconstruirnos. Pero con tal de mantener esa fachada es como que cualquier cosa se ataba con alambre. ¿Me explico? Es una forma de decir. Entonces me hizo acordar mucho esas situaciones, pero muchísimo. Claro. No, qué maravilla de ejemplo que estás poniendo porque así como está a nivel financiero o social el tema puesto, qué bueno poderlo ver también como a nivel emocional estoy dejando de vivir mi sustancia y mi esencia central por estar en las fachadas sociales, por estar mostrando lo que incluso no soy, ¿sí? Entonces esta lunación es como desenmascaro ese proceso y bueno, esto es lo que hay, ¿sí? Es algo así como un Plutón en casa 5 y qué, me empodero de esto, ¿sí? Esta es mi esencia y no esas fachadas ficticias, ¿sí? Otro tema que le veo ahí a este proceso con Libra es que los signos de aire, tanto Libra, Géminis como Acuario, son idealizadores y un poco utópicos en la visión del mundo, ¿sí? Y esto puede llegar a ser
que no me atreva a vivir la realidad, sino que siga viviendo en una visión ficticia de lo que creo que es mi vida. ¿Sí? Esto siempre lo asocio en análisis que hice el viernes pasado en el grupo, asocié este aspecto con Caperucita Roja, Rafa, porque es como em, todo el mundo sabe, excepto Caperucita, que el lobo es el lobo, que el lobo ya no es la abuelita, ¿sí? Y esto es algo que nos puede llegar a suceder con los signos de aire, ¿sí? Es eh, como lo que estabas mencionando de las propiedades, ¿sí? La situación económica, estoy en otro momento, pero sigo creyendo que la abuelita es el lobo, ¿sí? Mm. ¿Por qué tienes estos ojos tan grandes y por qué tienes estas garras tan grandes, abuelita? ¿Qué pasó? ¿Sí? Y es un poco lo que puede llegar a suceder en nuestro cotidiano para Libra en casa, con esa lunación en casa 11. Es el momento de despertar y decir, carajo, es un lobo. Sí, esto es lo que hay, tiene nombre propio y como tiene nombre propio, entonces puedo diseñar planes a futuro sin seguirme echando la mentira de lo que estoy viendo. Lo veo, lo palpo, sé que esto es así, sé que es el lobo. Entonces voy por ello. Y si ya puedo mirarlo con los luminares Sol y Luna desde esa perspectiva, pues entonces empiezo a trabajar en pro de esto y no siguiendo las mentiras de mi vida. Sí, sí, sí. Excelente esto para el libro. Bueno, Rafa, vámonos para Escorpio. ¿Qué opinas esta lunación en Escorpio o casa 10? Bueno, hablando de autenticidad y todo, como veníamos hablando antes de Libra, acá en estos planetas en la casa 10 está como para mostrar esa legitimidad hacia afuera y hacia el mundo. Y yo creo que para Escorpio también es como salir de la cueva, esta luna nueva, y poder insertarse en el mundo, poder tener proyectos laborales propios, poder insertarse en algún proyecto laboral importante, que valga la pena. Es un gran momento esta lunación en lo laboral, yo creo, lo sociolaboral para Escorpio. Capaz si había un Escorpio que estaba como fuera de juego, que no estaba mucho participando en temas sociales, es un gran momento para tener una nueva etapa. Una gran semilla para poder involucrarse en temas en los cuales también participan otras personas. Y fijemos cómo el regente de Escorpio, Plutón, está en la casa 4 y esto también da lugar a que en esta reconstrucción de los cimientos del pasado se pueda tener una mirada exhaustiva. Es un Plutón retro, entonces tampoco es una mirada tan punzante, ¿sí? Y tampoco va tan al filo, sino que es más amable el proceso con este Plutón retro, que de ya que al estar en opuesto al Sol y la Luna, lo que aporta es pura claridad. Entonces, es un poco, a ver, yo creo que para Escorpio se le está diciendo, a ver, para querer alcanzar aquello que querés, va a haber algo que va a haber que sacrificar o que ceder. Eso es el Plutón en la casa 4. ¿Qué es lo que venía habituado a hacer que tengo que ceder para poder alcanzar un logro mayor? ¿A qué estoy dispuesto a renunciar de alguna forma? ¿Sí? Y ese trabajo lo hace Plutón. El poder identificar qué es lo que hay lo que es lo que está obstaculizando la llegada a la casa 10, de hecho. Sí. Buenísimo, sí, porque es que ese Plutón en casa 4 está pidiéndole ya un final a cosas, ¿no? Y porque se Ujú, ponen en sí. evidencia. La luna nueva lo que está haciendo es, veo a Plutón, veo que ya las cosas tienen fecha de caducidad, veo que hay cosas ancestrales que están podridas en el tiempo y que necesitan renovación. Y necesitan cirugía, necesitan sacar esa pus, cambiar, o sea, necesitan renovarse, limpiar, drenar. eh, Porque un Plutón en casa 4 desde un Sol en Leo arriba, puedo decir, ah, no, pero todo está en orden, todo está divinamente, eso es falso. Sí, me lo está mostrando una oposición directa y concreta. O sea, eventos familiares, situaciones con los ancestros, situaciones con el padre que me están mostrando, ¿y vas a seguir en esto? ¿En serio vas a seguir siendo un coadicto de estas situaciones? ¿O ya definitivamente vas a poner aquí un alto? Y esto es a manera de semilla. Me pone en evidencia el proceso. Empiezo a trabajar en ello. Eh, Esto no se construye de un día a otro. Una luna nueva está hablando de vamos a labrar esta semilla y vamos a cuidarla, a protegerla, a regarla, a quitar, a desmalezarla para que tengamos un buen fruto. Un trabajo que hay que hacer allí poderosísimo. Y es un trabajo que se está haciendo con lo ancestral, con el pasado,
Además, como está en Acuario el tema también con la idealización que tenía de mi pasado. Llega el momento en donde de- debo dejar atrás lo que yo creía que debería ser mi pasado, mi familia, mis ancestros, para empezar a contarme realmente la historia como es, no como, no ficticia, ¿sí? Y si puedo asumir como adulto que esa es mi historia, entonces construyo destino y futuro con eso. Pero si estoy siempre construyendo una imagen falsa de lo que fue mi pasado, de que no, mi familia fue divina y mi papá me pegaba así, pero mire cómo me formó y cómo fue de bueno que me pegara. Y mi papá abusaba de mí, pero cómo fue de importante que haya abusado de mí para entender este mundo en su realidad nefasta. No, o sea, no seguirme contando historias de esas. O sea, decir, esto fue lo que sucedió y puedo vivir con eso porque si lo veo realmente, construyo mi humanidad y mi adultez en base a ese pasado horroroso y espantoso, que quiero a veces matizarlo de unas formas absurdas o querer decir eso no fue lo que yo viví. Entonces es como ponerle nombre y apellido a esos ancestros para hacer una construcción. Y una construcción con una luna nueva en medio cielo y en Leo, supremamente creativa, es supremamente resplandeciente. Eh, y lo que hay que hacer es dejar de analizarme y verme con los ojos de otros. Empezar a ver cuáles son mis ojos, cuáles son mis logros, a qué le quiero apuntar, casa 10. Pues por allí es ya estar, salirme del tema de que esto es para alegrar a mamá, alegrar a papá, alegrar lo social, alegrar a mis hijos, nada, ¿cuál? Alegrarme a mí, a Leo, yo soy, ¿sí? A sacar adelante un proceso y un proyecto de vida individual. Muy bien para Escorpio, sí. Bueno, Rafa, vámonos para Sagitario. ¿Piensas que es para Sagitario esta luna nueva de Leo en el grado 2? Aquí está también la posibilidad de poder tener las metas, la perspectiva bajo el ala de una semilla nueva, ¿sí? El hacia dónde ir, el para qué de las cosas, ¿no? Sagitario, que es el signo de los para qué, está con esta lunación en la casa 9 que tiene que ver con los propósitos. Entonces, Plutón lo que busca es eliminar los por qué, ¿no? En la casa 3 justamente para poder ponerse manos a la acción en el para qué. Es un gran momento para que Sagitario esté confiado en los saberes que tenga para transmitir, en aquello que buscaba quizás articular en sus creencias. Es un gran momento para validarlas de forma propia, es un gran momento para desmantelar creencias que estaban antiguas o que estaban siendo, o de las que Sagitario se había contagiado, pero ya no las quiere más. Entonces está como para escribir su propio libro, ¿no? Su propia enciclopedia y su propio manual, si se quiere. Yo creo que Sagitario está teniendo un momento muy auténtico con esta luna nueva. Y además tengamos en cuenta que este Plutón en la casa 3 le está permitiendo dar lugar a hurgar y a dudar, cosa que es fundamental porque Sagitario no caiga en ningún tipo de absolutismo de nada. Entonces la casa 3 está activa, eso es lo importante, porque si estuviesen solamente los planetas de la casa 9 y Sagitario puede como generar una película sobre algo y estar ciegamente abocado a eso. Pero Plutón en la casa 3 lo hace justamente agarrar y preguntar esos, eliminar los por qué que no sirven, pero sí darle lugar a los por qué que realmente evitan que el para qué sea contundente y que sea avasallador. Entonces, me parece que es interesante y también para todos Sagitarios que estaba pensando en todo lo que tenía que ver con planificación de viaje, contacto con el extranjero, bueno, está en un momento bárbaro. Sí, Rafa. Y a esto quiero sumarle un tema, y es que el regente de Sagitario es Júpiter, y Júpiter en este momento para esta lunación ya salió de la cuadratura con Saturno, ¿sí? Es decir, Saturno se está devolviendo y Júpiter ya va en el grado 10 próximo al 11. Entonces es como empieza a sentir una cierta libertad de acción. Empieza a tener una conexión con la manifestación que viene a ser Júpiter en Cáncer, sin tanta restricción de Saturno. Es un poco un aire de libertad. ¿Y esa libertad en qué debe ser usada? Pues en casa 9 en la exploración de nuevos mundos. ¿Sí? O sea, en la luna de casa 9. Entonces, mira, pasándolo a términos psicológicos, ¿qué representa esto? Sagitario puede quedarse enranchado en un ideal y en una filosofía de vida. Y esta lunación, al poner
en proceso a Plutón en la 3 es como, de verdad, esas filosofías de vida son las que rigen tu vida y tu dirección sin cuestionar absolutamente nada. Porque no te das cuenta, dice un Sol en oposición a Plutón, de los hechos de las personas que han seguido ese camino, de la realidad a la que se enfrentan. Y con un Júpiter ya directo y saliendo de la cuadratura con Saturno en Cáncer es, date el permiso de hacer un proceso de evolución, de transformación. Eh, la, eh, el fanatismo que has tenido por un ideal, de pronto ya cumplió su ciclo. Ya de pronto no es necesario seguir martillando sobre esa idea. Date el permiso de generar una evolución en tu filosofía de vida. Eh, es plantar una semilla poderosísima de, como Plutón está en la 3 de me doy cuenta de lo que hacen las personas y la evolución que ha tenido ese ideal o esa filosofía de vida. Lo veo, no me hago el tonto con eso, no hago de caperucita roja con eso. Y con un Júpiter en 8 en cáncer, me doy cuenta de hacer una renarrativa en donde me abro a la posibilidad de que pueden existir otras formas de hacer las cosas. Y entonces es una excelente oportunidad para salir uno de un fanatismo, de una idea o de un precepto que consideraba como inamovible. Gran momento para Sagitario. Bueno, querido Rafa, llegamos a Capricornio. ¿Qué opinas para Capricornio o la luna nueva en casa 8? Me parece que el hecho de poder echar claridad a aquello que estaba reprimido, que estaba oculto, que estaba ahí en el sótano, esta luna nueva es de momentos de audacia para hurgar en sí mismo para Capricornio. Y Plutón lo que busca es empoderar la caja de herramientas, ¿no? Ahí en la casa 2 lo que busca es hacer uso y uso de todo lo que tenga que ver con aquellas herramientas que estaban en desuso, ¿sí? Entonces es como para que Capricornio, bueno, eche un vistazo a las posibilidades que estaba teniendo y no estaba pudiendo llevar a cabo la forma, en las herramientas, ¿no? En las que ejecutaba algo. Me parece que es un muy buen momento, es un buen momento también para proyecciones de sociedades o de dinero en conjunto, la casa 8 como generación de dinero en conjunto y Júpiter en la casa 7 como perspectiva de una sociedad, de un trabajo, de un negocio. Es un buen momento para Capricornio para hacer capaz un giro en lo económico, la forma en que percibía el dinero, la forma en que generaba el dinero, para generarlo con otra persona. Para todo ese tipo de cuestiones societarias está buenísima, sí, la verdad está luna nueva para Capricornio. Y también en la casa 8 es justamente el momento para echar diálogo con sus tabúes, ¿sí? Con aquello que no lo estaba, con esos obstáculos que a sí mismo se estaba poniendo. Muchas veces Capricornio, en el afán de buscar siempre el camino difícil, porque comprende que la vida es un camino dependiente hacia arriba, a veces el camino cuando está llano como que lo inclina, ¿no? Entonces eso a veces tiene que ver con hacer más difícil lo que es fácil. Entonces también esta luna nueva para Capricornio es una revelación de aquellas situaciones en las que estaba elevando la pendiente del camino innecesariamente. Cuando se podía llegar quizá con una distancia más corta, en menor tiempo, pero bueno, con tal de que la medalla sea más pesada por el sacrificio que realizado, hay veces que, bueno, se, se hace más pendiente, ¿no? Sí, yo creo que una lunación en el punto 8 del zodiaco está pidiendo hacer una semilla en donde te dice, déjate morir, déjate morir en ciertas cosas que ya estás haciendo simplemente porque toca hacer. Y tal vez si es un momento de entrar en crisis, es para que se abra un nuevo camino. Porque si tú sigues simplemente diciendo la vida no pasa nada, todo sigue igual, ¿sí? Pues nunca hay un antes y un después. Entonces una luna nueva ahí en casa 8 es como, date el permiso de hacer durante este mes casi que un rito de iniciación y de paso para entrar en una nueva dinámica de vida, una dinámica de mejor valoración de las cosas, de, de, de poderle poner nombre eh, a lo que te da valor y no de seguir fingiendo la vida.
sino esto es lo que sí hay, esto es lo que sí existe y de acuerdo a esto hago un proceso de transformación y me renuevo y encuentro un empoderamiento que no consideraba que era mío y de repente se abre la posibilidad. Entonces, esto es como si hay algo que estaba próximo a echarse a perder, pues empújalo para que se eche a perder del todo. Sí, es algo así como para que se definan las cosas y así cuando el otro mes ya el sol entre en la casa 9 te renueves y te des Ujú. posibilidades de abrirte con valentía hacia esos nuevos rumbos. Sí. Muy bien, Rafa, vámonos entonces para el signo de Acuario, para los signos de Acuario o la lunación en casa 7. Acuario, aquí en este momento, en esta luna nueva, lo que planta es la semilla de nuevos reconocimientos en sus vínculos, de nuevos factores de admiración hacia las otras personas. Yo siempre considero que en la casa 7, cuando está involucrado Leo, cuando hay eventualmente una Venus en Leo, es como que es una condición para estar en vínculo es admirar a la otra persona. ¿Sí? Y que sea recíproco. Por eso yo creo que lo que más se va a cuestionar Acuario es si es un vínculo, si está siendo reconocido, si está admirando a la otra persona. Si realmente la otra persona tiene un factor de admiración o un dejo de admiración para Acuario, ¿sí? Porque si no es como que quizás no se sostenga tanto. Ahora sí es un gran momento para dar nuevos vínculos a personas que sean dignos de esta admiración o que no es rendir pleitesía, ni mucho menos, ¿eh? Simplemente es cuando una persona tiene algo que uno admira, entonces Acuario es como que empieza a vincularse mucho de esa manera. Hasta incluso en el afán de generar red y de generar comunidad que tiene Acuarios, como que elige a sus figuritas principales, ¿me explico? Elige a los que más admira dentro de sus amigos, dentro del grupo que está armando, es como que elige a los que considera que más pueden aportar. Se pone un tanto selectivo, Acuario, ¿eh? A nivel vincular. No deja de ponerse selectivo, decir, vamos a cambiar la perspectiva. Entonces, yo creo que esa es un poco la clave y Plutón estando de su lado es un gran momento para cualquier tipo de cambio que estaba buscando, sobre todo desde lo físico, de algún proceso del cuerpo, de algún proceso que tiene que ver con temas de la imagen que estaba, no imagen, sino también de lo que tiene que ver con el cuerpo. Recordemos que el ascendente siempre es el cuerpo, y al estar Plutón ahí, justamente lo que está haciendo es, bueno, a ver aquello que se puede modificar, bueno, posiblemente lo quiera modificar de alguna manera. Gran momento para procesos de cambios de alimentación. Tiene que pensar que está Júpiter en la casa 6. Entonces, si bien le da una perspectiva en hábitos nuevos, hay veces como que puede excederse ese Júpiter. Por eso digo todo esto también, ¿eh? Es para prestar alimentación y para prestar, perdón, cambios de alimentación o de hábitos para Acuario. Mm. Sí, Rafa, y también a esto sumarle que la luna nueva pone en evidencia un camino de transformación que se está haciendo, bien sea en pareja o con pares o con la sociedad o con un intercambio con socios que le está pidiendo como un mayor empoderamiento de su yo soy, con el trabajo que está haciendo Plutón ahí en Acuario. ¿Sí? Este tipo de interacciones que aparecen a nivel social, lo que está poniendo es un espejo de cosas que debo trabajar internamente. Recuerda que afuera no se cambia a nadie ni a nada. Lo único que puedes cambiar es tu percepción. Eso es un Plutón en casa uno. El poder está en la percepción que tienes, no en el cambio que tengan las personas allá afuera. Entonces, las situaciones sociales y de pareja que puedas estar teniendo en este momento te están invitando a un reempoderamiento de ti mismo, de ver de dónde es que viene esto, pero desde mí, ¿sí? No desde afuera. Esto también, hay algo acá que me parece muy importante y es el regente de Acuario, que es Urano. Y como Urano está haciendo un sextil a esta lunación en casa 7 y Urano en Géminis está diciendo innovación en la comunicación, ¿sí? Entonces, le está diciendo a Acuario, date el permiso de hablar de lo que nunca se ha hablado. Date el permiso en la forma y en el formato que sea de mostrarlo porque esto va a ser una evolución y una transformación y vas a darte cuenta de una cantidad de potencialidades que tienes en tu vida que hasta ahora no los has visto. Urano muestra la otra cara de la moneda.
Urano entrando en Géminis, la muestra a través de si te permites decirlo, hablarlo, comunicarlo. Es el peor momento para callar, es el mejor momento para hablar, ¿sí? Con un Urano Ujú, tal cual. en sextil. Sí. Muy bien, Rafa, llegamos al final. Piscis, el mejor signo del zodiaco porque es la síntesis de todos los 12 signos. Bueno, justamente fíjate que también esa síntesis muchas veces se encuentra en la casa 12, donde está Plutón en este caso, si bien la luna nueva cae en la casa 6, esto también aplica para el grado 2 de Leo de la casa 6, pero acá lo que está en movimiento es el eje 6-12, ¿no? Entonces, yo creo que Piscis encuentra su empoderamiento en aquellas situaciones, sensaciones sutiles que no tienen una mayor lógica aparente, como es la casa 12. Es como volver a una memoria anterior de los momentos en que sí Pisces estuvo empoderado para poder llevarlo manos a la obra en su día a día de la casa 6. ¿Sí? De una manera práctica. Tiene una casa 6 que está muy aterrizada a tierra. Recordemos que esta luna nueva tiene un trígono con Saturno, con Neptuno. Entonces, más que nada desde Saturno, que viene desde la casa 2, es como que está diciendo, bueno, a ver, ¿con qué contamos para poder en el día a día generar una bajada a tierra de las ideas que tenemos? ¿Sí? Y eso es lo que genera el cambio. Yo creo que Pisces ya está con esta luna nueva, como pisando firme, ¿no? Eh, Pisando firme. Y también es un gran momento para cualquier tipo de... A ver, esto va para Piscis y para Virgo, ¿eh? Que en Virgo me di cuenta que no lo dije, que para cualquier tipo de labor solidaria, de ayuda benéfica, ya que está involucrado los ejes 6 y 12, viene muy bien, ¿eh? Para poder sentirse útil a través de ese tipo de ayuda desinteresada. Mm, De acuerdo. Sí, Rafa, es algo así como una luna nueva en casa 6 y en oposición a Plutón, empodera tu trabajo, tus rutinas, tus hábitos. Esto te Sí, da un sentido de construcción, ¿sí? de ser más dueño de ti mismo. Esto está diciendo, abre conciencia, luminares, abre conciencia en que dentro de tus hábitos no es hacer por hacer, sino a través de ellos estás entregando tu sustancia, tu esencia, tu ser. Esto también está pidiendo que dejes de delegar muchas cosas. Está pidiendo como mm, trabaja sobre ti mismo. Hazte cargo hazte responsable, aprende a responder frente a muchas cosas de tu vida. Está pidiendo entrar en procesos de mayor adultez contigo mismo. Fíjate que no hay nada que nos empodere más en nuestra vida que hacernos cargo de nuestras cosas, de nuestros gastos, de nuestra ropa, de nuestro bienestar, de nuestra alimentación, de nuestro sueño. ¿Sí? Y esta luna nueva está diciendo, em, te quejas de, por ejemplo, del insomnio, pero ¿realmente haces todo lo posible para pasar una claro, buena ahí va. noche? Sí, Ay, sí. exactamente, ahí va, exactamente. Es un excelente ejemplo. Excelente ejemplo. Claro, porque se queja del insomnio, pero está con el teléfono hasta las 3 de la mañana. Entonces, bueno, claro. Sí, te quedas del insomnio y por qué no más bien te ocupas del insomnio. Es decir, ¿cómo me puedo ocupar? Eh, bueno, le bajo un poco a la cafeína durante el día, por ejemplo. Apenas se oculta el sol, empiezo a tomar otra actitud en mi vida, cambio digo, ya entramos en la noche, entonces si entramos en la noche, no sé, como temprano, me cambio la ropa de calle y me pongo una ropa de casa, me abrigo, le bajo a la luz, a la intensidad de la luz. No me pongo a buscar qué me dispara cortisol, bien sea en Instagram, en Facebook o en muchas otras, sí, o en noticieros, sino empiezo más bien, saco un libro rico, una novela sabrosa, o incluso puedo de pronto ver alguna película, pero no de estas de batalla, sino, es decir, empiezo a bajarle el tono a las cosas. Y así voy llamando a que Morfeo me visite y me voy con Morfeo a dar un paseo en el sueño. Sí.
Cosas diferentes si estoy hasta las 10, 11, 12 de la noche y sigo ahí, o sigo con la televisión, o sigo mirando noticieros donde me terminó alborotando, mandando una bomba de cortisol al cuerpo y diciendo, sí, pues eso no me va a ayudar a dormir. Eso aplicable para todas las otras cosas, por ejemplo, en la alimentación, ¿no? No, pues es que tengo reflujo y me duele el estómago, no sé qué. Y entonces, pues porque en lugar de quejarme de la situación, porque no más bien me ocupo. Entonces esta luna nueva es, me ocupo de mis rutinas que me hacen bien y me doy conciencia en esas rutinas. No, no es porque tenga que hacerlas, sino porque elijo hacerlas para reconstruirme y ser dueño de mí mismo. Sí, 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 gran momento de utilidad para Piscis. Rafa, querido, hicimos la ronda. Hemos hecho toda la ronda de esta luna nueva que se va a estar dando en unas, ¿cuántas? En unas 5 horas más o menos. 5 horas más o menos. 5 horas, un poquito menos, ¿sí? En el grado 2 de Leo, así que justo hicimos el programa, pudimos encajar el programa en el momento ahí de, de mayor conjunción entre la luna y el sol en el grado 2 del signo de Leo. Rafa, ¿en qué frase me podrías resumir la luna nueva? Así como para que la persona eh, se lleve como una imagen, una frase, un- Yo me quedo con esa frase que no es mía, la que dije antes, ¿no? De Facundo Cabral, que dice, no digas no puedo ni en broma porque el inconsciente no tiene sentido del humor. Me parece que tiene que ver con eso, porque esta luna es de empoderamiento y muchas veces cuando damos esos, decimos esos no puedo, decimos, eh, nos ponemos esos palos en la rueda, hay una caja negra que habita en cada uno de nosotros que absorbe esa información y justamente es como si le estuviésemos dando esa orden al computador, ¿sí? No entiende de que es un chiste, eventualmente si es un chiste. No lo entiende. Entonces, me parece que es eso, no decir no puedo ni en broma, ¿no? hablarte con Porque el seriedad. inconsciente no tiene Sí. sentido del humor. Me encanta, me fascina eso. Yo quisiera dejar en el ambiente el cuento que todos conocemos de Caperucita Roja, ¿sí? Y es, no nos sigamos mintiendo sobre las cosas que se ven, que ya están caducas, ¿sí? Que ya no son lo que se esperaba que fueran, que ya solamente se quedaron en utopía y en ideal y no en realidad. Démonos el permiso de echarnos otro cuento, no el mismo de que, ¿por qué tienes esos ojos tan grandes? Todo el mundo sabe que es el lobo, despiértate. Eso es lo que está mostrando una lunación en oposición a Plutón. Me muestra con evidencias que las cosas ya cambiaron, se modificaron. Entonces, ¿quieres empoderarte? Mira la realidad, acepta la realidad como viene, en el formato que viene. Déjate de echar cuentos como si fueras niño, para que no te duela, para que no sufras. Date el permiso de que te duela, de que sufras y verás que con eso inviertes tu vida en hacer cambios contundentes y mejorar y empoderarte de las cosas. Así que una feliz luna nueva para todos, ¿sí? Una feliz luna nueva en Leo, signo radiante, signo del rey, signo del león. A rugir como buenos leones. Todos tenemos a Leo en alguna parte de nuestro horóscopo, no porque la persona que nazca en el signo de Leo es la única que tiene esa conexión con la divinidad y con la intuición y con algo inefable, bello y poderoso como es el espíritu del fuego vivo y activo. Todos lo tenemos en alguna casa y todos tenemos algún planeta por ahí también, o si no en tránsito, actuando y poniendo en evidencia esa zona de nuestro horóscopo. Entonces, démonos el permiso de vivirlo, de sentirlo, a rugir como leones. Así es, querido Juan Carlos. Bueno, muchas gracias. Otro jueves más, ya rumbo a los 4 años. Y bueno, un saludo a toda la gente que nos está viendo y que nos verá luego. Negrito abrió la puerta y se fue para el jardín, así que no lo tengo acá. Él dijo ya, ya no más astrología, yo necesito ir a hacer lo Fue a buscar mío. el sol. Fue a buscar los rayos del sol.
Bueno, muchas gracias, Rafa. Nos vemos hasta el próximo jueves. Y mañana viernes, las personas que están en la membresía, nos vemos en nuestro programa cotidiano de los viernes. Y el domingo, para las personas que están en la membresía, nos vemos en el taller. También tenemos taller quincenal allí. Gracias.